Hola, buenas tardes a todos. En esta sesión veremos integración de funciones no negativas y el teorema de convergencia monótona. Vamos a tomar un espacio de medida fijo, x sigma mu, y vamos a empezar con la siguiente definición. Sea f una función medible no negativa con valores integrales extendidos, es decir, puede tomar el valor más infinito. Definimos la integral de f con respecto a mu, denotada de la siguiente manera, por el supremo de las integrales de S respecto a mu con S simple y S menor o igual que F no negativo. La idea es que estamos aproximando por las sumas de áreas de rectángulos, ¿no? Digamos, la función simple va a ser una función escalonada en este dibujo. Y entonces, digamos, aquí tenemos el valor alfa i y tenemos abajo la longitud de los intervalos que serían la medida de los i's, ¿no? Base por altura, sumamos todos esos rectángulos y tomamos el supremo sobre todas esas sumas, ¿no? Que esas sumas son la integral de s respecto a mu. Y bueno, vamos a ver la siguiente proposición. Proposición 1. Sea f una función medible no negativa y simple. Y sea f igual a la suma desde que i es igual a 1 hasta acá de alfa i por la característica de i, su representación canónica. Entonces, la suma desde que i es igual a 1 hasta acá de alfa i por la medida de los i's es igual al supremo de las integrales de s respecto a m, donde s es una función simple menor o igual que f y no negativa. La idea de esto es que la integral que habíamos definido para funciones simples coincide con la nueva noción de integral en el sentido de estos supremos cuando la función f es simple. En realidad, digamos, esta nueva definición extiende la integral que hemos definido para simples. Vamos a ver la demostración. Primero, sea S tilde igual a f. En particular tenemos lo siguiente. Que la integral de S respecto a mu es menor o igual que el supremo de las integrales de todas las S simples que son menores o iguales que f y no negativas. Pero como S tilde es igual a f, esto es igual a la suma desde que y es igual a 1 hasta acá de alfa i por la medida de los i. Pues S tilde es menor o igual que f. En realidad es igual, ¿no? Pero basta con el menor o igual, no negativa, y S tilde simple, ¿no? Por otra parte, dada S simple menor o igual que f y no negativa, tenemos que la integral de S respecto a mu es menor o igual que la integral de S tilde respecto a mu. S tilde era f, ¿no? Solo nombrada como función simple. Pero esto era igual a la suma desde que i es igual a 1 hasta acá de los alfas i's por las medidas de los i's. Y recordamos que ya habíamos probado monotonía para estas integrales, ¿no? Para la integral de funciones simples. Si S era menor o igual que S tilde, entonces las integrales respetan esa desigualdad, ¿no? Tomando supremo,
sobre las S, tales que S simple no negativa menor o igual que F, tenemos que dicho supremo de las integrales de S respecto a mu S simple no negativa menor o igual que F es menor o igual que esta suma, porque lo habíamos probado para cualquier S simple menor o igual que F. Por lo tanto, dicha suma de los alfacis por las medidas de los CI coinciden con el supremo. Entonces, la nueva noción de integral que definimos coincide con la anterior de funciones simples, ¿no? Si tomamos una función simple. Con esto acabamos la proposición. Ahora veremos la siguiente observación. Observación 1. Sean f y g funciones medibles, no negativas, tales que f es menor o igual que g. De la definición 1 se sigue que el integral de f respecto a mu es menor o igual que el integral de f respecto a mu. Si S es una función medible no negativa y además simple, tal que S es menor o igual que f, entonces S es menor o igual que g. Y por tanto la integral de S con respecto a mu es menor o igual que la integral de g con respecto a mu, ¿no? Porque esta es una de las funciones simples que consideramos en el supremo de la definición de esta integral, ¿no? Y de lo cual se sigue el resultado, porque podemos tomar supremos sobre todas esas s simples que son no negativas y menores o iguales que f. Ahora veremos la siguiente definición. Definición 2. Sea f una función medible no negativa con valores en los reales extendidos y cualquier elemento de la sigma álgebra sigma. Definimos la integral de f con respecto a mu n de la siguiente manera, como la integral de f por la característica de e con respecto a mu. Aquí la diferencia es que ya podemos tomar cualquier f medible no negativa. Esto solo es para completar definiciones y veremos el siguiente lema que nos será de utilidad en la demostración del teorema de convergencia monótona. Lema 1. Sean f y g funciones medibles con valores en los reales extendidos, entonces los siguientes conjuntos están en sigma. Inciso A. Los x en x, tales que f de x es menor que g de x. B. Los x en x, tales que f de x es menor o igual que g de x. Y C. Los x en x, tales que f de x es igual a g de x. Y bueno, vamos a ver la demostración. Primero vamos a ver la de A. El conjunto de x en x, tales que f de x es menor que g de x, lo podemos ver como la unión, sobre todos los racionales, de los conjuntos de la siguiente forma. Los x en x, tales que f de x es menor que r y g de x. Y r es menor que g de x, perdón. Esto lo podemos hacer, pues, entre cualesquiera dos reales extendidos incluso, hay un racional, ¿no? Entonces, estamos uniendo sobre todos los racionales posibles donde puede pasar eso, ¿no? Que R está entre f de x y g de x. Y esta unión, para que ya se vea como elemento de sigma, lo podemos ver como la unión de los conjuntos de la siguiente forma. Los x en x, tales que f de x es menor que r, intersección los x en x, tales que r es menor que g de x, corriendo r sobre todos los racionales. Y bueno, tenemos que cada uno de estos está en sigma,
porque son imágenes inversas de intervalos en realidad, y f y g son medibles. Y como estamos tomando una unión numerable, ya que los racionales son numerables, tenemos que esto está en sigma. Ahora vamos a demostrar B. Los x en x tales que f de x es menor o igual que g de x se puede ver como el complemento del siguiente conjunto. De los x en x tales que f de x es mayor que g de x. Y por A, esto está en sigma. Solo estamos intercambiando los papeles de f y g. Ahora, digamos, g va a ser la que es menor y f la mayor. Y tomando complementos ya tenemos que los conjuntos de esta forma están en sigma. Y ahora vamos a ver C. Los x en x, tales que f de x es igual a g de x, se puede ver como la intersección de los siguientes conjuntos. Los x, tales que f de x es mayor o igual que g, intersección los x en x, tales que f de x es menor o igual que g de x. Y como estamos tomando intersección de conjuntos que ya están en sigma por B, tenemos que todo esto está en sigma. Y con esto acabamos este pequeño lema. Por último, veremos el siguiente teorema. Teorema 1, el cual es conocido como teorema de convergencia monótona. Sea Fn una sucesión de funciones medibles no negativas en los reales extendidos, tales que Fn es menor o igual que Fn más 1 para todo n en los naturales, es decir, que la sucesión de funciones es creciente. Entonces, la integral del límite de Fn respecto a mu es igual al límite de las integrales de Fn respecto a mu, ¿no? Es decir, que podemos sacar el límite de la integral, por así decirlo. Y bueno, donde la función límite de las Fn se define de manera puntual, ¿no? El límite de Fn evaluado en x es igual al límite de las Fn evaluadas en x. Una pequeña observación antes de demostrar este teorema es la siguiente. Observación 2. Primero, como la sucesión de funciones es creciente, tenemos que el límite de Fn evaluado en x siempre existe para todo x. Y más aún, coincide con el supremo de las Fn evaluadas en x, ¿no? Todo es de manera puntual. Y por otra parte, como la sucesión de funciones es creciente, también tenemos que la integral de Fn respecto a mu es menor o igual que la integral de Fn más 1 con respecto a mu. Y todo esto es por la observación 1, que vimos que la integral que acabamos de definir en esta clase también cumple monotonía, ¿no? Luego tenemos que el límite de las integrales de las Fn existe y además el límite de las integrales de Fn con respecto a mu es igual al supremo de las integrales de Fn con respecto a mu. Toda sucesión creciente converge a su supremo. Y incluimos los casos en los que los límites son más infinito. Es decir, estos límites podrían valer infinito incluso. Vamos a ver la demostración del teorema 1. Primero, notemos que Fn es menor o igual que el límite de las Fn, ¿no? Como es creciente, converge a su límite, entonces Fn es menor o igual que el límite de las Fn. Luego, la integral de Fn con respecto a mu es menor o igual
que el integral del límite cuando n tiene infinito de las fn con respecto a mu. Luego, tomando el límite del lado izquierdo, tenemos que el límite de las fn respecto a mu es menor o igual que el integral del límite de las fn con respecto a mu. Y a esto le voy a llamar 1. Ya tenemos una desigualdad, entonces la idea es probar la otra desigualdad. Vamos a probar en varios pasos. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Sea S una función simple no negativa, tal que S es menor o igual que el límite de las fn fija. La vamos a tomar fija al principio. Sea alfa un número entre 0 y 1. Luego, notamos lo siguiente. Si definimos n como el conjunto de x, tales que alfa de s evaluado en x es menor o igual que f de n evaluado en x, para cada n en los naturales, tenemos lo siguiente. Esto va a ser la afirmación 1. n está contenido en n más 1 y además la unión de los n es igual al conjunto x, es decir, a todo x. Vamos a ver la demostración de esta afirmación. Es claro que la asociación de conjuntos n es creciente, pues alfa por s de x es menor o igual que fn y fn es menor o igual que fn más 1, ¿no? Entonces, si yo tomo un x tales que alfa de s por x es menor o igual que fn evaluado en x, entonces alfa por s de x va a ser menor o igual que fn más 1 evaluado en x. Ahora, vamos a demostrar que la unión de los cn es igual a x. Sea x cualquier elemento del conjunto x. Si s de x es igual a 0, tenemos que alfa por s de x, que es igual a 0, es menor o igual que fn evaluado en x para todo x en x, ¿no? Perdón, para todo n en n. Estamos dejando x fija. En particular, tenemos que x está en la unión.
Este es el caso sencillo. Ahora, recordamos que S era una simple no negativa, ¿no? Entonces, vamos a cubrir el otro caso, donde S de X es mayor que 0. Si S de X es mayor que 0, como alfa lo tomamos entre 0 y 1, tenemos lo siguiente. Tenemos que alfa por S de X es menor que S evaluado en X, y sabemos que S de X es menor o igual que el límite de las Fn evaluadas en X, que si recuerdan de la observación 2, esto era igual al supremo de las Fn evaluadas en X. Ahora, como yo estoy tomando el supremo de unos números reales, digamos Fn evaluadas en X, y tenemos un número menor, que es alfa evaluado en S de alfa por S evaluado en X, tenemos que existe n0, que claramente depende del punto, en los naturales, tal que alfa por S evaluado en X es menor que Fn0 evaluado en X, que es menor o igual que el supremo de las Fn evaluadas en X, que es igual al límite, ¿no? Es la misma idea que siempre hemos ocupado para probar varias identidades, ¿no? Tenemos alfa por S de X, tenemos el supremo de los Fn evaluados en X, y como yo sé que alfa por S de X es estrictamente menor que este supremo, puedo encontrar uno de los elementos de los que tomo supremo entre ellos dos, ¿no? Luego, X está en N0, que esto está contenido en la unión de todos los N. Y como ya vimos ambos casos, donde S de X es mayor que 0 e igual a 0, tenemos que el conjunto X coincide con la unión de los N. Y con esto acabamos la afirmación 1. Por otra parte, tenemos lo siguiente. Que alfa por S por la característica de En es menor o igual que F evaluado en N por la característica de N. Esto a su vez es menor o igual que F de N, porque la característica vale 0 o 1. Y esta primera desigualdad se debe a que alfa por S de X es menor o igual que Fn evaluado en X para X en el conjunto En. Si X no está en el conjunto En, todo esto es igual a 0. Entonces, por eso se cumple esta desigualdad, ¿no? Y de esto se sigue que alfa por la integral de S con respecto a mu n, que metiendo la constante positiva, recordemos que alfa es positivo, y usando la definición de integral sobre conjuntos, esto es igual a la integral de alfa por S por la característica de n con respecto a mu. Y esto va a ser menor o igual que la integral de Fn con respecto a mu.
A esto le voy a llamar 2. Por otra parte, tenemos que mu ds definida como la integral ds con respecto a mu n es una medida, pues S es una función simple. Y eso lo probamos en la proposición 3 de la clase de 18. Puesto que X es igual a la unión de los EN y EN es creciente, de 2, la desigualdad que acabamos de probar, tenemos que alfa por la integral de S con respecto a mu, que lo podemos ver como alfa por la integral de S con respecto a mu sobre X, porque la característica de X vale 1. Entonces esto lo podemos reexpresar como alfa por mu de S en X. Y esto lo podemos ver como alfa por el límite cuando n tiende a infinito de mu de S evaluados en los conjuntos n. Recordemos que esto era continuidad, ¿no? Por abajo. En este caso de la medida mu S. Y esto es igual a alfa por la integral de S con respecto a mu sobre el conjunto en. Y tomando límites, claro. Y ahora sí, de 2, esto es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de fn, de la integral de fn con respecto a mu, ¿no? Entonces acabamos de probar que alfa por la integral de S con respecto a mu es menor o igual que el límite de las integrales de las fn, ¿no? Por lo tanto, integral de S con respecto a mu por alfa es menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de la integral de fn con respecto a mu. Como alfa de 0 y 1 es arbitrario, si hacemos tender alfa a 1, tenemos el integral de S con respecto a mu es menor o igual que el límite de las integrales de las fn. A esto le voy a llamar 3. De 3 tenemos que la integral de
el límite cuando n tiende a infinito de las fn con respecto a mu es menor o igual que el límite de las integrales de las fn con respecto a mu. Pues la s que tomamos es cualquier simple no negativa menor o igual que el límite. ¿Sí? Entonces, tomando supremo sobre todas esas simples, vemos que la integral del límite es menor o igual que el límite de las integrales, ¿no? A esta última desigualdad le voy a llamar 4. Y si acuerdan, habíamos probado la otra desigualdad, ¿no? Entonces, de 1 y 4 tenemos que el límite de las integrales de las fn en realidad es igual a la integral del límite de las fn. Y con esto acabamos la demostración del teorema de convergencia monótona. Un contraejemplo de esto es lo siguiente. El teorema de convergencia monótona, teorema 1, puede fallar si fn no es creciente. Para esto vamos a ver un ejemplo concreto. Sea X sigma mu el espacio de medida dado por los reales, sus borelianos, y la medida de Lebesgue. Sobre los borelianos. Definimos Fn de la siguiente manera. Fn igual a 1 entre n por la característica del intervalo 0n. Por un lado, tenemos que la integral de Fn, que es igual a la integral de 1 entre n por la característica del intervalo 0n, respecto a lambda, a medida de Lebesgue. Si recuerdan, en este caso particular es una simple, ¿no? Entonces sería la constante 1 entre n por lambda del intervalo 0n, que en realidad pues es 1 entre n por n, ¿no? Que es la longitud del intervalo y esto es igual a 1 para todo n, ¿no? Luego, el límite de las fn, como es constante, este límite de hecho es igual a 1. Esto lo voy a llamar 5. Por otra parte, notemos que para cada n, fn evaluado en x es menor o igual que 1 entre n para todo x. Porque en realidad es 1 entre n por la característica del 0n, ¿no? Como eso vale 0 o 1, es menor o igual que la constante 1 entre n. Lo cual nos dice que el límite, cuando n tiende a infinito, de fn de x es igual a
a cero. De hecho, la convergencia es uniforme, pero no importa mucho en este ejemplo, ¿no? Esto es para todo X, ¿no? Tenemos convergencia puntual a cero. Y de hecho es uniforme. Solo para completar esto. Entonces, ¿qué tenemos? Si a esto le llamo 6, de 5 y 6 tenemos que la integral del límite con respecto a lambda, que es la integral de 0 respecto a lambda, que esto es igual a 0, es distinto de 1, que es igual al límite cuando n tiene infinito de las integrales. Y con esto acabamos el contraejemplo. ¿Qué falló en este contraejemplo? Que la sucesión no es monótona, ¿no? Porque si es una función de, perdón, si es una sucesión de funciones no negativas. Y con esto acabamos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.